en la clase anterior, como para poder luego realizar esta actividad áulica que nosotros les proponemos durante las clases de práctica, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Antes de empezar, ¿alguna duda, alguna consulta respecto de la actividad anterior que realizamos, respecto de las actividades obligatorias que vamos planteando? No por ahora, dice Darío. Bien. Está todo bien. Perfecto. Bueno, tengan en cuenta, y esto es un aviso parroquial que acostumbramos a hacer en forma casi permanente, como para no encontrarnos después con algún tipo de sorpresas, ¿sí? El tema de que las actividades obligatorias hay que realizarlas, tengan en cuenta ese documento que nosotros compartimos al principio de la asignatura, información general de la asignatura, la metodología de aprobación de la asignatura, de evaluación, porque bueno, si bien hay una determinada cantidad de actividades obligatorias que hay que tener aprobadas sí o sí, bueno, vayan viendo que se van acumulando, y si bien en algún momento podemos abrir las actividades remediales, que de hecho las vamos a abrir, bueno, tengan en cuenta que tienen que tener aprobadas una determinada cantidad de actividades, ¿sí? Eso no lo olviden. Nosotras siempre estamos informando cuando abren y cuando cierran las actividades, en las consignas aparecen, así que acostúmbrense a tener en cuenta estas cuestiones. Bien, vamos entonces a compartir pantalla. Marina, vos decime si se ve. Sí, se ve. Perfecto. Entonces lo que vamos a tratar es de hacer un pequeño, una pequeña revisión, un pequeño refresh de este modelo del diagrama de clases. Decíamos recién que lo que nos permite este diagrama, que es un diagrama estático, es visualizar cuáles son las clases que están vinculadas con el universo del problema que tenemos que resolver y cuáles son las relaciones que existen entre estas clases, ¿sí? Entonces, vamos a ver que existe una notación particular como para poder representar en este diagrama cuáles son las clases y ver cómo se representan las distintas relaciones que existen entre las clases. Nosotros decíamos que la forma de representar en el diagrama de clases las clases era a través de un rectángulo que estaba dividido en tres partes. Nosotros decíamos recién de que en esta instancia podríamos solamente tener el nombre de la clase y no tener los atributos y los métodos. En una instancia más avanzada del proceso de análisis y ya cuando estamos en la parte de diseño, ya es necesario tener tanto el nombre de la clase como los atributos y los métodos. Entonces, ¿qué es lo que contiene la parte superior? El nombre de la clase. En la parte intermedia vamos a poner cuáles son los atributos que describen a estas clases, y en la parte inferior el comportamiento, los métodos o operaciones que forman parte de esta clase y a través de los cuales van a interactuar con el resto de las clases. Existen formas de vincularse las clases y vamos a ver cada una de las formas y vamos a repasar también cómo se representan esas asociaciones. Las asociaciones, o sea, las relaciones entre clases, suelen tener una cardinalidad asociada, que significa que una clase A, en este caso nosotros si leemos el pequeño diagrama, vemos que hay dos clases que están relacionadas y vemos que la clase B se relaciona con una o muchas clases A y la clase A se relaciona con cero o una clase B. En este caso utilizamos una notación que es que la cardinalidad la ponemos en forma cruzada, ¿sí? La clase A, entonces dijimos, se relaciona con 0 o 1 clases B y la clase B con una o muchas instancias de la clase A. Las distintas formas, las distintas cardinalidades que pueden aparecer es 1 a muchos, 0 a muchos, o un número fijo que denota la cantidad de instancias con las que se vincula una determinada clase. Hasta aquí, nada nuevo para ustedes. Luego vemos
que existen distintas asociaciones, distintas relaciones, en particular una que se denomina asociación, que representa también una relación entre clases y lo que permite es justamente comunicarse a las clases entre sí. Y lo que describe entonces es la vinculación entre diferentes clases. La asociación se representa a través de una línea llena, ¿sí? Que no tiene ningún símbolo en los extremos de la línea, digamos que no apunta a una clase ni existe una notación específica en el extremo en el cual se vincula con una clase. Bien, vamos entonces por la agregación. La agregación es una clase especial, ¿sí?, de asociación y se la reconoce como una relación del tipo todo-parte. Entonces podríamos pensar, y aquí hay dos ejemplos, que tenemos que un inmueble, ¿sí?, es propiedad de empresas. O sea que una empresa puede tener puede tener al menos uno o muchos inmuebles, mientras que el inmueble va a pertenecer o no a una empresa. Luego tenemos otro ejemplo del equipo y los jugadores. Un equipo está formado por uno o muchos jugadores y un jugador puede o no jugar en un equipo. Fíjense ustedes que la anotación que corresponde a la agregación es el rombo que no está relleno, perdón, en el extremo de la clase. Luego tenemos la herencia. Quizás la herencia sea una de las relaciones que ustedes más corrientemente han utilizado, ¿sí? En la herencia, la forma en la que lo representamos es a través de una flecha que apunta a la superclase. En este caso tenemos una representación de una red de herencias. Aquí les compartimos un ejemplo. Perdón, estoy con un poco de tos. De un ejemplo de un sistema de bibliotecas donde lo que nosotros tendríamos que hacer a partir de este caso, de este problema, es, si quisiéramos representarlo a través de un diagrama de clases, cuáles son las clases asociadas a este problema, lo que tendríamos que hacer es identificarlas y luego ver cuáles son las relaciones entre esas clases. Entonces, tenemos un ejemplo de la biblioteca, donde la biblioteca tiene libros que se organizan según distintas temáticas. Puede haber libros infantiles, de narrativas, ensayos, poesías. Se registran o se deben registrar los libros que se encuentran en la biblioteca, teniendo en cuenta que puede haber más de un ejemplar de cada libro. Entonces vamos identificando, allí podríamos, a través de las letras negritas, fuimos marcando cuáles son las posibles clases. Cada libro contará con al menos un identificador único. Esto ya se menciona los atributos de la clase libros, una fecha de préstamo y otra de entrega. El préstamo máximo será de 30 días. Los lectores que no entreguen el libro a tiempo tendrán penalización. Para aplicar una penalización, la biblioteca cuenta con una ficha por cada lector en la que se registran sus datos personales, y aquí también vamos a ir viendo de que tenemos atributos vinculados con lectores, tipo y número de identificación, su nombre y apellido, dirección, código postal, correo electrónico de contacto. La biblioteca además cuenta con empleados, y aquí tenemos una posible clase dentro del problema, y tenemos los datos que se asocian a los empleados. Tipo y número de identificación, nombre y apellido, dirección, código postal, correo electrónico de contacto y fecha de alta en la biblioteca. Teniendo en cuenta el enunciado y teniendo en cuenta las posibles clases, lo que deberíamos hacer sería construir, diseñar el diagrama de clases para este problema en particular. Entonces, lo que vemos es que tenemos una clase que es libros, ¿sí? Una clase que es ejemplar, tenemos una clase
préstamos tenemos lectores y tenemos empleados, ¿sí? Fíjense ustedes que nosotros aquí no representamos ni los atributos ni los métodos, vemos de acuerdo a la notación y por eso es importante no solamente en la construcción de un diagrama de clases tener en cuenta la notación apropiada, sino que nosotros podemos hacer el recorrido inverso, ¿sí? Y a través de este diagrama poder inducir, ¿sí? Poder deducir cuál sería, deducir sería la palabra, cuál sería el universo de discurso que está representando. Entonces, fíjense ustedes que un libro puede estar asociado a muchos ejemplares y aquí tenemos la notación de agregación. Tenemos que los préstamos van a estar asociados con siempre va a haber, como mínimo, va a haber un lector al cual esté asociado. Aquí hay una cardinalidad mínima que es 0,1, pero en realidad debería ser la mínima 1. Si hay un préstamo, hay un libro. El lector, sí, puede tener ninguno, puede tener muchos préstamos asociados y siempre que haya un préstamo tendrá que haber algún empleado que haya realizado ese préstamo. Y que los préstamos involucran ejemplares. Entonces, a partir del enunciado, nosotros lo que tenemos que hacer, y hablamos enunciado porque contamos con el enunciado, pero si nosotros estuviéramos haciendo estuviéramos desarrollando un sistema y estuviéramos ya teniendo la especificación de requisitos que logramos realizar a partir de los requisitos funcionales y no funcionales que nosotros detectamos en el sistema, podríamos a partir de ellos realizar el diagrama de clases. Este es un ejemplo, luego tenemos otro ejemplo, no sé si estará muy claro, me quedó medio clarito, no está muy fuerte el negro, quedó en gris. Tenemos en este caso un ejemplo que está vinculado con la página web de ARBA, ¿sí? Donde tenemos usuarios que pueden realizar consultas, que pueden sacar turnos, que además pueden realizar trámites y esos trámites pueden estar referidos a inmobiliarios, automotor o ingresos, y por otra parte los usuarios también pueden consultar o realizar algún tipo de eh, por ejemplo, emisión de facturas de Perdón, Rosana, se corta todo. distintas. Rosana. Bueno, si les parece, No se está no, se cortó todo lo que escuchando. estabas explicando, se cortó todo, estaba todo cortado. ¿No se escucha? Sí, sí, ahora sí, pero durante la explicación del sitio web de ARBA, se cortó todo lo que estabas diciendo, así que no se entendió nada. Por ahí quizás si apagas la camarita, ¿sí? Como para presentar y luego, en todo caso, salís y volvés a entrar a la reunión, una vez presentada la actividad. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, sí. Estas son cosas que sabemos que en la virtualidad pasan, así que tranquilos.
Bueno, ya vamos a retomar, sí, con la explicación que estaba dando Rosana respecto de este sitio, sí, donde ustedes habrán visto que no tenemos enunciado, ha trabajado de otra forma, sí, a partir de lo que vemos en el sitio en sí, se hizo ingeniería inversa, sí, ya lo van a, si no lo vieron, ya lo vamos a ver, la verdad que no tengo presente en este momento el temario de la asignatura pasada, pero vamos a retomar eso, ¿sí? Y bueno, vamos a retomar también con la presentación de Rosana. Pero bueno, aprovecho este espacio, sí, para decirles que ahora en un ratito nomás van a tener la devolución, sí, una devolución general respecto de lo que hicieron ustedes para la actividad áulica de hace 15 días, si no mal lo recuerdo, cuando trabajamos con requisitos funcionales y no funcionales y diagramas de caso de uso. ¿Se acuerdan que les presenté una actividad, un caso de estudio? El caso de estudio de las reservas de SportFit. Bueno, les voy a dejar un archivo, ¿sí? Un enlace a un archivo, como para que lo revisen, ¿sí? Esa devolución general está en función de lo que he observado en las entregas que ustedes fueron haciendo, ¿sí? Léanlo, ¿sí? Porque siempre es bueno refrescar algunas cuestiones, porque vi algunas cositas que por ahí hay que mejorar. Este, y bueno, nada, sepan que con ese caso van a seguir trabajando en la clase de hoy. Este, y bueno, nada, también van a tener además a partir de hoy una actividad obligatoria que involucra todos estos temas, entonces sería interesante que pudieran leer esa devolución general, ¿sí? Que se las voy a dejar ahora en un ratito nomás. Bueno, ahí estaba volviendo Rosana. No, no te escuchamos, Rosana. Ay, no me podés decir eso. A ver, ¿qué pasó? ¿Queda para cuando se abran las remediales? Sí, te va a quedar para cuando se abran las remediales. Lo importante sería que igualmente lo puedas hacer porque, bueno, la actividad que se va a publicar como obligatoria a partir del día de hoy tiene que ver con este tema también, con requisitos funcionales, ¿sí? Por eso es importante que vayan siguiendo el cronograma, que vayan revisando cuando se habilitan las actividades. Nosotros avisamos habitualmente sobre la habilitación y el cierre, sobre la apertura y cierre de actividades,
y siempre van a ver que son incrementales, es decir, le vamos sumando, en este caso, la actividad que se va a presentar hoy suma a lo que ustedes ya hicieron, es sobre el mismo caso, por eso es importante que, más allá de que después se abra en remediales o no, que la puedas revisar, ¿sí? Para no sentirte con que no podés hacer o resolver lo que vamos a pedir, ¿sí? Para la actividad que ya digo se habilita hoy, ¿sí? Luego les vamos a comentar un poquito más. Bueno, acá estoy de vuelta, no sé si ahora se me escucha, se me ve. Sí, sí, por ahí te quedás medio congelada cuando te empezás a mover mucho, entonces quizás si vemos que eso pasa, por ahí es preferible apagar la camarita, ¿sí? Perfecto, vos avísame así, bueno, ahora cambié de conexión, estoy con los datos, supuestamente estaría funcionando hasta el momento. Bueno, lo último que yo les estaba comentando era un ejemplo, ¿sí? No sé si vale la pena que Yo algo lo les que estuve sí. diciendo, sí, que Bien, no es sobre un caso de estudio, sino que se ha hecho ingeniería inversa sobre ese caso, por eso no tienen un texto, ¿sí? Lo único que faltan ahí son las cardinalidades en las relaciones entre clases, pero bueno, eso fue todo lo que agregué. bien, perfecto. Entonces, después de esta presentación un tanto fallida, lo que vamos a hacer es proponerles hacer un trabajo como el que venimos haciendo, esta dinámica de que van a trabajar en grupos. Recuerden que los grupos los generamos al azar y por lo tanto sería necesario que ustedes identifiquen quiénes son los compañeros de grupo como para que en el caso de no alcanzar a realizar lo que nosotras les vamos a solicitar, lo puedan hacer después de clase. La idea es seguir trabajando sobre el caso del gimnasio de Sportfit, ¿sí? Lo que sí les voy a compartir es la pantalla como para poder ver y hablar respecto de qué es lo que vamos a solicitar en esta actividad. ¿Sí? Esta actividad áulica va a constar de dos partes. En una primera parte lo que les vamos a pedir es que cada grupo, una vez que les asignemos el grupo y les demos un tiempo determinado, que les vamos a dar alrededor de 20 minutos, lo que van a tener que hacer es, en base al caso del gimnasio de Sportfit, identificar clases, relaciones y realizar el diagrama de clase correspondiente a este problema, ¿sí? Luego, como hacemos siempre, nos juntamos en el aula principal, una vez que se agota el tiempo, y lo que vamos a hacer es, alguno de los grupos nos va a contar qué es lo que estuvieron trabajando, qué clases identificaron, qué asociaciones identificaron. Lo pueden hacer en este momento con lápiz y papel y nos cuentan cuáles son las clases y cuáles son las asociaciones, generalizaciones o lo que ustedes encuentren, o sea, cuáles son las relaciones entre las clases que identificaron. Y después les vamos a pedir que, tal como venimos haciéndolo en el resto de las actividades áulicas, que lo suban, perdón, al mural donde pueden compartir cada uno de los grupos las actividades en ese mural de actividades prácticas que van a encontrar en la sección de socialización de actividades. De manera tal de que una vez que vayamos recorriendo la asignatura, vamos a ir teniendo todos los temas sobre los cuales fuimos haciendo una práctica adicional, como para que a ustedes les sirva también de referencia y poder ir a buscar un ejemplo en caso que lo necesiten, ¿sí? Bueno, entonces volvemos a la reunión. Si te parece, abro los grupos. Recordarles que en la sección de esta semana, ¿sí? Semana 6, van a encontrar además el caso de estudio, ¿sí? No recuerdo si lo dejé oculto o no, pero por las dudas, yo abro los grupos, reviso eso y cualquier cosa recarguen la página porque lo van a tener ahí, ¿sí? Bueno, los mando, ¿te parece? Sí, perfecto. Corto Sí, la sí. grabación, ¿sí? Ahí va. Bueno, ahora está lenteja esta. Bien, igual vamos empezando. Pudieron identificar clases, pudieron identificar relaciones entre las clases.
retomaron el enunciado de el caso de Sportfit. Sí, sí. Bien. Sí, Bueno, sí, bastante bien. Bueno, perfecto. Eso está muy bueno. ¿Alguno de ustedes que quiera comentarnos qué clases identificaron y el resto va participando también, a ver si lograron identificar las mismas clases, identificaron otras clases, qué tipos de asociaciones identificaron? A ver, los escuchamos. ¿Algún voluntario, alguna voluntaria que quiera comentar el trabajo? Sí, que ves, yo Bueno, digo lo que Mateo, vi. dale, Para lo que adelante. tenemos anotado. Entre las clases principales que habíamos encontrado en el texto fueron usuario o socio. Lo tratamos como usuario porque uno de los requisitos es permitir a los usuarios registrarse, qué sé yo. Membresía, reserva, actividad, cancha, pago, notificación, personal y reporte. Bien, las asociaciones entre las clases, ¿hay alguna asociación en particular? Por ejemplo, ¿identificaron alguna agregación o son solo asociaciones? No, para mí son casi todas asociaciones. ¿Alguna herencia, jerarquía identificaron? Nosotros vimos herencia en usuario como una superclase entre lo que sería el personal y el socio. Bien. Y nosotros también identificamos en medio de pago, ponerle que se puede hacer una herencia entre la billetera virtual y el tarjeta crédito débito, como si fuese el patrón. Sí, también en nuestro grupo también vimos eso en actividad, que tenías las diferentes clases, que incluso ahí podrías hacer otra herencia con cada tipo de clase y las diferentes canchas. Pusimos que tanto las clases como las canchas eran una actividad, porque al fin y al cabo se relacionaban de la misma forma con las reservas. O sea, distintos tipos de actividades que se podían realizar dentro del gimnasio. Claro. Tener una superclase de actividad y después como subclases los distintos tipos de actividades. Claro. Bien. Bueno, como siempre decimos, no existe una única manera de modelar. Aquí lo importante es que conceptualmente modelemos lo que corresponde y utilizando la notación que corresponde. El nivel de profundidad en la representación inicial que ustedes hagan, por supuesto que tienen que estar identificadas las clases que sí o sí están, ¿sí? Una clase que sí o sí está son los usuarios, son los socios, son las reservas, ¿sí? Son las distintas actividades. La vinculación que ustedes identifiquen y representen puede variar entre los distintos modelos que cada grupo haga. Quiero decir, no es que va a existir un único modelo, muchas veces la mirada de cada grupo va a ser que se represente de diferente manera. Sustancialmente, esencialmente, todas van a tener que contener las clases que sí o sí están. Ahora, ustedes podrían estar identificando otras clases. Lo que no va a tener que estar representado en un diagrama de clases es lo que muchas veces ustedes utilizan como y representan como el sistema, ¿sí? Como el sistema de reservas del gimnasio o una clase principal. En la etapa de análisis, si bien ustedes a lo mejor lo pueden llegar a hacer cuando están implementando, en la etapa de análisis no representamos el sistema. Es como decimos, el universo de discurso no se representa en un diagrama de entidad-relación. Bueno, en un diagrama de clases el universo de discurso tampoco se representa, ¿sí? Solamente las clases principales que están en el problema asociado al desarrollo que nosotros vamos a realizar. Bien. Sí, Marina. Digo, para dar el ejemplo, por ejemplo, podría ser, no tendríamos en este caso, en el caso de SportFit, una clase que se llame Gimnasio SportFit,
¿sí? O algo por el estilo. Y para agregar algo más a lo que antes decías, que, a ver, puede haber distintas soluciones, incluso suele suceder que las mismas personas, de pasado un determinado tiempo, con un mismo caso, lo resuelvan de manera distinta, ¿sí? Porque, bueno, estamos contaminados de toda esa experiencia que fuimos adquiriendo, ¿no? Contaminados, enriquecidos. Sí, así es. Es como que uno, en la medida que va profundizando y avanzando en el desarrollo, necesita tener en cuenta detalles que a lo mejor en el momento de análisis no lo está teniendo. Por eso es que vamos a tener diagramas de clases en la etapa de análisis, que lo vamos a representar de una manera, y lo vamos a ir enriqueciendo en la etapa de diseño, donde ya vamos a ir necesitando mayores detalles en cuanto a la implementación, ¿sí? Bien, como para no extender demasiado la clase, pero que vemos que en realidad han podido trabajar con el enunciado, han podido identificar clases, han podido identificar relaciones, lo que les vamos a pedir es que, finalizada la clase, suban sus resoluciones, lo hagan con alguna herramienta de las que nosotras les sugerimos, no sé, con un Draw.io, con un UML, con un DIA, hay distintas, con un Lucidchart, con la herramienta que ustedes quieran, armen este diagrama de clases y lo suben en el mural que nosotras compartimos para actividades prácticas. Insistir nuevamente en lo siguiente, no son obligatorias estas actividades. Estas actividades están planteadas como para que podamos trabajar conceptos en el ámbito de la práctica y como para que ustedes tengan una instancia previa a la actividad obligatoria de entrenamiento con un caso distinto a los casos que nosotros les planteamos para las actividades obligatorias y donde tenemos la oportunidad de socializar el conocimiento y de que ustedes puedan plantear algún tipo de dudas, ¿sí?, en la aplicación de ese concepto. Así que, ¿para qué lo hacemos? Para que tengamos una actividad en el marco de la práctica, pero no es de entrega obligatoria, no tiene incidencia en la nota de aprobación de la cursada, ¿sí? Esto queremos que quede claro, porque por ahí algunos de ustedes vienen a una clase, no vienen a la otra, y es como que quedan preocupados por esa actividad que no hicieron. No es necesario que la hagan. Por supuesto, la quieren hacer muchísimo mejor, ¿sí? Porque es una instancia más de práctica, ¿está? Bien, a mí no me queda más nada por decir. A mí sí, Marina. si te parece, les comparto la pantalla rapidito, así les muestro dónde está la actividad obligatoria que se va a habilitar hoy, chicos, ¿sí? Se va a habilitar ahora a las 10, ya en unos minutitos. En la sección semana 6, ¿sí? Bueno, habrán visto que ahí agregamos algunas cuestiones. En la sección semana 6, debajo del apartado de actividades que van a empezar a ver ahora cuando recarguen la página, sí van a encontrar la consigna de la actividad, que es lo que vamos a revisar ahora, un nuevo caso de estudio. En este caso el caso de estudio, valga la redundancia, tiene que ver con una empresa publicitaria, sí, una empresa de eventos, y los temas que vamos a trabajar en esta actividad obligatoria son los que vimos hasta el momento, ¿sí? Diagramas de clases y diagramas de casos de uso. Van a tener 10 preguntas, ¿sí? De verdadero o falso, múltiple choice, donde cada una de esas preguntas está enfocada en la parte práctica al caso de estudio y en la parte teórica a lo que hemos abordado en las clases, en las últimas 3 o 4 clases que hemos tenido sobre este tema, ¿sí? La actividad, esta sí es de realización obligatoria, tiene una incidencia en la aprobación de la cursada, ¿sí? Va a estar habilitada, como les dije, desde el día de hoy a las 10 de la mañana, perdón, acá me quedó algo mal, hasta el 29 del 9 a las 23:55 horas, es decir, hasta el lunes próximo, ¿está bien? Si mal no recuerdo. Sí, hasta el lunes próximo a las 23:55. Lo único, tienen 3 intentos para resolverla, se aprueba con una puntuación de 6 puntos o más sobre un total de 10, ¿sí? Y la nota que queda almacenada en estos casos es la de la nota mayor, ¿sí? 30 minutos para resolver el cuestionario, ¿está bien?
¿Alguna duda, alguna consulta? Les pedimos, por favor, sí, que nada, que anoten esto, sí, que lo tengan a mano, que revisen las plataformas a diario como para no cometer ningún olvido, ¿sí? Que no se les pase las actividades, porque bueno, ya estamos en la tercera, ¿sí? No nos quedan muchas actividades más y es importante que las vayan realizando y por lo menos aunque sea que las realicen, ¿sí? Después si las desaprueban vemos qué pasa, ¿sí? Pero que las realicen. Bueno, por mí ya también. Bien, una sugerencia para esta nueva actividad, como ven que hay un nuevo caso, que es el caso de la empresa de eventos, la sugerencia sería, antes de ir a responder el cuestionario, lean atentamente el caso, traten de realizar tanto el diagrama de casos de uso como el diagrama de clases previo a realizar el cuestionario. ¿Por qué? Porque el cuestionario va a involucrar preguntas de esos dos diagramas. Hay algunas preguntas que son teóricas y hay otras preguntas que son netamente prácticas enfocadas a estos dos diagramas que ya dimos. Así que lo que corresponde, la secuencia ideal de resolución de esta actividad sería, primero resuelven el caso y después realizan el cuestionario, ¿sí? Recuerden, tienen 3 intentos, no se queden con un solo intento si desaprueban, intenten, consuman los 3 intentos, ¿sí? Si aprueban, bueno, es cuestión de elección de ustedes si quieren hacerlo o no, pero siempre está bueno hacerlo porque hay muchas preguntas en el banco y les va a tocar seguramente preguntas diferentes. Bueno, de mi parte también, nada más, hemos sido ultra súper puntuales, siendo de las 10 de la mañana, las y los liberamos, que tengan una excelente semana y cualquier duda que se les presente nos escriben a través del foro de consultas, por favor, así podemos dar respuestas y todos se enteran de y tienen conocimiento de las dudas que se presenten, que pueden ser dudas que se les presentan a cualquiera de ustedes, ¿sí? Bueno, que tengan